Buenas noches, profe. Mi grupo está conformado por Jimena Montaño, Sandra Montaño, Mauricio Langui y mi persona, Lisette Samario. En este artículo se analiza Mi cuerpo es un territorio político de Dorotea Gómez Grijalva, una activista maya quiche de Guatemala que narra su experiencia de vida y resistencia frente a las opresiones que ha sufrido por su identidad étnica, de género y sexual. El propósito es reflexionar sobre el concepto del cuerpo como espacio de lucha y liberación. Desde una perspectiva feminista, decolonial, antirracista y anticapitalista, la tesis que se define es el artículo de Gómez Grijalva, es un testimonio personal político y cuestiona y transforma las relaciones de poder que han construido y colonizado los cuerpos de las mujeres indígenas y lesbianas. El plan de desarrollo consiste en tres partes. La primera, donde se expone el contexto histórico y social en el que se sitúa el artículo. La segunda, donde se analiza el contenido y el estilo del artículo. Y la tercera, donde se evalúa la relevancia y el aporte del artículo al debate sobre el cuerpo y la política. El artículo de Gómez Grijalva se enmarca en el contexto de Guatemala, un país que ha vivido un conflicto armado interno que duró 36 años, en 1960 hasta 1926, y que afectó principalmente a la población indígena, especialmente a las mujeres. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el conflicto dejó más de 200.000 víctimas, de las cuales el 83% eran indígenas y el 25% eran mujeres. El informe también documentó casos de violencia sexual, tortura, desaparición forzada, masacres, desplazamiento y genocidio contra la población maya. En este contexto, el cuerpo de las mujeres indígenas fue utilizado como un arma de guerra y como un símbolo de dominación y humillación por parte del Estado y de los grupos paramilitares. Gómez Grijalva vivió esta realidad desde su infancia y adolescencia en el departamento de El Quiché, uno de los más afectados por la violencia. En su artículo, ella relata cómo sufrió el racismo, el machismo, la homofobia y la pobreza, tanto en su familia como en la escuela, la iglesia, el trabajo y en la calle. Ella cuenta cómo su cuerpo fue marcado por las heridas, las cicatrices, las enfermedades, los abortos, las violencias y los abusos que padeció a lo largo de su vida. Sin embargo, ella también narra cómo su cuerpo fue un territorio de resistencia, de rebeldía, de placer, de amor, de conocimiento y de memoria. Ella explica cómo su cuerpo se convirtió en un espacio político, donde pudo cuestionar y transformar las ideologías, los discursos y las ideas que habían justificado su opresión, su explotación, su sometimiento, su enojación y su devaluación. El contenido del artículo es una mezcla de testimonios, reflexión, poesía, historia, teoría y activismo. El testimonio es la forma en que Gómez narra su experiencia de vida, desde su nacimiento hasta su madurez, pasando por las distintas etapas y situaciones que la marcaron. La reflexión es la forma en que Gómez analiza su experiencia desde una perspectiva crítica y autocrítica, que la permiten comprender y explicar las causas y las consecuencias de las opresiones que vivió. La poesía es la forma en que Gómez expresa sus sentimientos, sus emociones, sus deseos, sus sueños y su esperanza. La, la historia es la forma en que Gómez contextualiza su experiencia dentro de un marco histórico y social que la condiciona y la determina. La teoría es la forma en que Gómez dialoga con otras autoras y autores que la aportan conceptos, categorías y herramientas para interpretar y transformar su realidad. El activismo es la forma en que Gómez participa en diversos movimientos y colecciones que lucha por los derechos y la dignidad de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas y de las clases populares. El estilo del artículo es sencillo, directo, honesto, valiente y comprendido. Gómez escribe un lenguaje claro sin adornar ni tecnicismos, que busca comunicar y compartir su mensaje con el mayor número de personas posible. Gómez escribe un tono cierto, sin ocultar ni maquillar su verdad, que busca visibilizar y denunciar su situación y la de muchas otras personas que sufren las mismas opresiones. Gómez escribe con una actividad valiente, sin temer ni callar ante las amenazas y los riesgos, que buscan restringir y desafiar el poder que quiere silenciar y someter. Gómez también escribe con una intención competitiva, sin renunciar ni conformarse ante las dificultades y los obstáculos, que busca cambiar y transformar la realidad que lo oprime y lo explota. De Gómez Grijalva tiene una relevancia y un aporte significativos al debate sobre el cuerpo y la política. El artículo es relevante porque muestra la realidad de las mujeres indígenas y lesbianas de Guatemala, una realidad que ha sido invisibilizada, marginada y estigmatizada por el sistema dominante.
El artículo es relevante porque evidencia las múltiples opresiones que atraviesan los cuerpos de las mujeres indígenas y lesbianas, opresiones que se entrecruzan y se potencian entre sí, generando situaciones de violencia, discriminación, exclusión y desigualdad. El artículo es relevante porque reivindica los cuerpos de las mujeres indígenas y lesbianas, cuerpos que han sido negados, desvalorizados, explotados y colonizados por el poder hegemónico. El artículo es relevante porque propone el cuerpo como un territorio político, un territorio que se construye, se disputa, se defiende y se libera desde una perspectiva feminista decolonial, antirracista y anticapitalista. El artículo es un aporte porque contribuye a la reflexión crítica sobre el cuerpo, el poder y la política, desde una mirada que se cuestiona y desafía los discursos y las prácticas que han naturalizado y normalizado las opresiones sobre los cuerpos. El artículo es un aporte porque aporta a la construcción de una teoría y una praxis que reconoce y respeta la diversidad y la pluralidad de los cuerpos, desde una ética que promueve la solidaridad y la justicia entre los cuerpos. El artículo es un aporte porque aporta la generación de una conciencia y una acción que recupera y fortalece la autonomía y la dignidad de los cuerpos, desde una política que impulsa la emancipación y la liberación de los cuerpos. En conclusión, el artículo Mi cuerpo es un territorio político de Dorotea Gómez Grijalva es un texto que expresa la opinión personal y política de la autora sobre su experiencia de vida y resistencia como mujer maya quiche, lesbiana y feminista en Guatemala. El artículo defiende la idea de que el cuerpo es un espacio de lucha y liberación, donde se pueden cuestionar y transformar las relaciones de poder que han construido y colonizado los cuerpos de las mujeres indígenas. Muchas gracias.